Muy buenos días, bienvenidos sean a este su nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva o tercera etapa del Espíritu Santo con su servidor el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, a este su programa número 131 del cuarto miércoles pascual del ciclo B. Hoy de una manera particular, la palabra bíblica litúrgica de Dios enfatiza que el Espíritu Santo es el autor y el actor principal de la obra de Dios, que es nada más ni nada menos que la iglesia continuadora de la obra de Jesús. Según la versión de la obra lucana, su Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos cómo la iglesia es la tercera etapa de la historia de salvación. La primera consiste en la obra del Padre Celestial desde la creación del mundo hasta la venida de su Hijo, y la etapa del Hijo es cuando Cristo vino a la tierra y nos enseñó su palabra. Y hoy todos vivimos en esa tercera etapa desde la venida del Espíritu Santo, que en este tiempo de Pascua estamos en espera litúrgicamente, porque es Él el principal autor y actor de la obra de Dios llamada la iglesia o comunidad de los que creen, de los que esperan, de los que aman. Escuchemos lo que nos dice pues hoy la palabra de Dios de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, 24 al 13, verso 5, y también el Salmo 66 y el Evangelio de Juan 12, 44 al 50. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor. Y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Demos respuesta a esta palabra de Dios con el Salmo 66. Que te alaben, Señor, todos los pueblos de la tierra. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten. Porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ahora dispongámonos a escuchar el Evangelio de San Juan, capítulo 12, 44 al 50. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Pues bien, hermanos y hermanas,
estos textos de la palabra bíblica y litúrgica de Dios, este miércoles cuarto pascual, nos invitan a ver cómo hay una conexión interna muy fuerte entre el Padre Celestial, su voluntad, y la obediencia de su Hijo, que vino a cumplir su mandamiento. Apenas este domingo del Buen Pastor del ciclo B se nos concluía esa parábola o esa enseñanza de Jesús como el buen pastor, con una frase que parece desligada, pero en realidad es precisamente la conclusión de todo lo que Jesús vino a decir y hacer. ¿Qué dice ese verso? Yo vengo a cumplir el mandato de mi Padre. Ese es su mandato. ¿Cuál? Dar la vida eterna por sus ovejas. Y hoy se nos presenta Jesús nuevamente como aquel que es capaz de darnos una vida que aquí comienza por la fe, por el bautismo, y que no termina jamás. Nos dice claramente pues la tradición de este evangelio. Recuerde que les he enseñado otros días pasados que la palabra toda de Dios viene a nosotros como en 4 embudos o 4 canales o 4 arroyos. Los 4 son importantes para poder valorar todo el evangelio de Jesucristo, toda la palabra de Dios. El primer embudo o arroyo o canal se llama la Sagrada Tradición. El segundo embudo, arroyo o canal es la Sagrada Escritura, sagradas en plural, pero también en singular. Ambas son parte de ese segundo canal, embudo, llamada la Sagrada Escritura o Sagradas Escrituras. El tercer canal, embudo o arroyo, a través del cual nos llega la palabra de Dios, es el Sagrado Magisterio. De ninguna manera quiero contradecir el sentido del Vaticano II como si el magisterio fuera igual a toda la palabra de Dios. No, porque el magisterio está al servicio de la palabra toda de Dios, bien sea la palabra escrita o la palabra oral. De hecho, la palabra oral de Dios o tradicional es aquella que se transmitió de viva voz desde los comienzos de la fe de Abraham, a través de los profetas y los demás escritos, la poesía de los salmos, pero también en la tradición cristiana, a través del querigma apostólico, que es la gran tradición, y cómo fue transmitido ese mensaje, porque hoy nos dice, precisamente se nos habla de que la palabra de Dios iba expandiendo, iba regándose, iba llegando a los últimos rincones de la tierra, porque el Espíritu Santo es el autor y el actor principal de esta obra maravillosa que es la nueva creación de las hijas y los hijos de Dios, llamada Iglesia, comunidad de los creyentes. Por eso el Espíritu Santo, una vez que los primeros discípulos estaban en oración, y de hecho se nos describe a nivel intelectual, humano, quiénes eran. Se nos habla de un tal Manahem, compañero del tetrarca Herodes en la universidad o en la escuela, de Bernabé, un hombre bueno que probablemente sea el autor de la carta a los hebreos. En la misma carta no se describe el nombre ni se dice quién escribió esa homilía o tratado teológico, cristológico de los primeros días o años de la iglesia primitiva. Por la humildad quizás de Bernabé, que no quiso decir yo Bernabé, pero según los expertos se le atribuyó, tratan de atribuirle a Bernabé este documento más que carta que algunos atribuyeron a Pablo, pero en realidad definitivamente no es de Pablo, pero sí es en la línea de muchos puntos teológicos de Pablo, en donde se muestra que el proyecto o economía de salvación que Dios tenía para Israel ahora se abre a los demás pueblos. Aquí se nos va a decir en estos días, les he predicado cómo comenzaron a predicarle a los griegos, ya no solo a los judíos, y después Pablo dirá abiertamente, bueno,
Si ustedes, para quien estaba destinado el proyecto de salvación, lo han rechazado, no han sido dignos, ahora nos dirigimos a los gentiles o a los paganos. Pues bien, hermanas y hermanos, nosotros hoy alabamos al Señor con este salmo, proclamando las maravillas de Dios a todas las naciones y pueblos de la tierra. Y vemos pues cómo es el Espíritu Santo el que dirige los primeros pasos de la iglesia y el que sigue dirigiendo el camino del pueblo de Dios a través de los siglos. Y vemos claramente aquí cómo Jesús dice para sus oyentes, cuando Él estuvo en este mundo, en la historia del Jesús histórico, diríamos: si alguien cree en mí, no cree en mí. Si alguien me ve a mí, no me ve a mí. Le cree al que me envió. Mira al que me envió. En otras palabras, Jesús no es un emisario más. No es un profeta de tantos, entre muchos. No es un gurú, no es un sacerdote de cualquier religión. No sé, hermanas, hermanos, no. Jesús es aquel que estaba destinado para ser el sacerdote por excelencia, el profeta último que nos daría la plena revelación divina. Es el Hijo de Reyes, el descendiente de David, que vino como servidor de la humanidad entera, pero no sin antes aclarar que es el buen pastor de sus ovejas. El domingo pasado acabamos de predicar que Jesús, el buen pastor, se presenta como aquel que da la vida por quienes son suyos, aquel que es dueño y guía de su rebaño. Nosotros somos el pueblo de las ovejas que le pertenecemos a Él. Ese sentido de pertenencia es lo propio de toda familia, pero de una manera particular de la familia de las hijas y los hijos de Dios. Nosotros todos le pertenecemos a Él. No así en un negocio, no así en un club, no así en un partido político, que lo que los une es ese ideal de ese partido o esa ganancia que da ese negocio. Pero en la iglesia tenemos a Jesús como nuestro dueño, como nuestro Señor, como nuestro pastor y guía, aquel al que le pertenecemos. Mis hermanas y hermanos, como un hombre se siente pertenecido a su esposa, una mujer a su esposo, los hijos a sus padres, los padres dan la vida por sus hijos, así Jesús da la vida por nosotros, sus ovejas. Por eso el buen pastor los protege del lobo feroz. Y ahorita Jesús confirma, yo no vine a condenar al mundo, yo vine para salvarlo. Sin embargo, Jesús adelanta un poco más. Sin embargo, aquellos que me rechazan, yo no los voy a condenar. Yo vine a ofrecer misericordia a todos. Pero como ya mis palabras han sido proclamadas, ya no son solo yo. Ya son las palabras de mi Padre y del Espíritu Santo. Esas palabras los condenarán porque no creyeron en ellas. No solo las palabras solas, sino el testimonio de las obras. Jesús vino a ser testigo de la verdad con sus palabras y con sus obras. Por eso los apóstoles llevan a cabo la obra de Jesucristo a lo largo de la historia, porque con palabras y milagros llevan a cabo la obra de la redención de Jesucristo, ese reino de Dios inaugurado por Jesucristo, pero también implantado cada día, cada año, cada siglo, a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos. Por eso en la iglesia hay aquellos santos canonizados en base a ese milagro 1-2, que ese santo demuestra que invocando la intercesión de su nombre, no por poder propio, como dirá Simón, Pedro y Juan, no por nuestro propio poder hemos curado a esta persona que estaba tullida y ahora está saltando como gacela y dando testimonio, porque Él ha sido sanado, no en nombre propio, sino en nombre de Jesús de Nazaret. Cada santo en la iglesia, cada santa es un santo porque los milagros que a ellos se les atribuyen es un milagro del poder de Cristo crucificado y resucitado. La Virgen María no sería tan santa, ni San José, ni los demás santos, si no fuera Jesucristo el centro de sus vidas y en nombre del cual sus favores nos han sido dados a todos, especialmente de nuestra Madre, la Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Por eso el día de hoy
miércoles les recuerdo que vamos a meditar de una manera especial en San José, que este año ha sido consagrado a él como el año de San José por el Papa Francisco, y que él es el patrono de toda la iglesia. Recuerde que como él, que no dijo mucho en el Evangelio, pero con su fe demostró con los hechos y el ejemplo de que él fue fiel y obediente a lo que el ángel del Señor le pedía: levántate, José, regresa a tu tierra, ahora haz esto, o ahora haz aquello. Y él, sin decir palabra, obedeció calladamente el mandato de Dios. Ese hombre justo es modelo de todos los seguidores de Jesucristo, por lo que él mismo proclamaría: el que cree en mí va a salvarse, salva su vida porque ha obedecido mis palabras, igual que obedeció o se obedecen las palabras de Dios o las palabras de Moisés. Si creen en Dios, crean también en mí, confíen en mí. Y por eso hoy pues claramente nos llevamos ese mensaje. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, pero quien lo rechaza se condena. Pídanle a Dios por sus hijos y los hijos de sus hijos, para que acepten el testimonio de ustedes, padres y madres de familia, de dar a conocer a Jesucristo desde que los traen al catecismo, desde que ustedes, los padres de familia, son los primeros maestros o catequistas de fe, para inducirlos al camino de la verdad que nos lleva a la salvación eterna. Porque si rechazamos la verdad de Jesucristo, corremos el peligro de perdernos para siempre, y no quiere el Señor que nos perdamos, porque no vino a perder a nadie, excepto el que haya decidido renunciar a Jesucristo y a la verdad. Que Dios Todopoderoso les bendiga, y recuerde hacerle like a este video para que muchas personas conozcan el conocimiento del verdadero Dios y de su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado para salvarnos. Que pasen muy buen día, y mañana nuevamente los espero desde las 5 de la mañana, hora de California, 7 de la mañana, hora de México. Que pasen muy buen día.